Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal Medianoche en el Jardín del Mal. Hoy os traigo el caso del asedio a Waco, Texas. Espero que os guste y si es así, suscribíos, darle like, todas estas cosas que ya sabéis que ayudan mucho. Pues dentro caso. A principios de 1993, más de 80 personas, incluyendo 20 niños, murieron en Waco, una ciudad en Texas. Pero, ¿qué llevó a este trágico desenlace? Para entender esta historia, nos tenemos que ir al año 1934. Este año, un hombre que se llamaba Victor Houteff creó una sección de la Iglesia Adventista y unos años más tarde él y 37 de sus seguidores se trasladaron a Waco. Allí establecieron un centro que lo llamaron Mount Carmel y durante los siguientes años el número de seguidores les fue creciendo. Este grupo creía que su líder, Víctor, era el único que les podía revelar secretos bíblicos y además los convenció de que él era inmortal. Claro, esto es un error de principiante de secta porque claro, pues el señor se acabó muriendo de un fallo cardíaco, entonces todo lo que les había contado a sus seguidores pues se fue al garete. Esto llevó a este grupo, los davidianos, a tener unos problemas internos, ya que, bueno, pues mucha gente perdió fe en lo que habían creído hasta entonces, ¿no? Y bueno, fue su mujer Florence la que tomó las riendas del grupo. Florence también tuvo un fallo muy grande y esta es otra cosa que se ve mucho en las sectas, que es que todos anuncian que va a llegar el fin del mundo. Y claro, ella dijo que el fin del mundo iba a llegar en una fecha, un día determinado, y cuando no fue así, pues de nuevo los seguidores estuvieron muy decepcionados y perdieron toda credibilidad en ella. En esos momentos, un hombre llamado Benjamin Roden, que era uno de los seguidores, anunció que él era el nuevo profeta que estaban buscando. Antes de morir Benjamin, y como ya había hecho Víctor, dejó a su mujer Lois como nueva líder del grupo. Bueno, quedaros con el nombre de Lois porque va a dar que hablar en un futuro cercano. Pero aquí es donde llega a la historia un joven llamado Vernon Howell. ¿Y quién es Vernon Howell? Pues Vernon nació en 1959, su madre tenía 14 o 15 años cuando lo tuvo, o sea, jovencísima, y bueno, pues no tuvo una vida muy fácil porque vivió con sus abuelos, luego con su madre, luego otra vez con sus abuelos, se lo iban cambiando también. Eh, Tuvo problemas en el colegio con bullying, y la gente se reía mucho de él, tenía dislexia, entonces lo tuvieron que poner en un grupo aparte en el colegio. Y como os podéis imaginar, pues todos los bullies estos salieron en masa y lo estuvieron insultando durante años. Que esto no justifica nada de lo que va a venir, de lo que va a venir a continuación. Según él, cuando tenía 18 años, se había memorizado el Nuevo y el Viejo Testamento de la Biblia. Vernon se fue a Los Ángeles y esto, si visteis el video, el primer video que hice de Charles Manson, esto es un poco parecido. Bueno, Vernon se fue a Los Ángeles e intentó conseguir una carrera como cantante. A él le gustaba mucho la música, sabía tocar la guitarra, cantaba, escribía sus propias canciones, entonces se fue a Los Ángeles porque es el sitio donde ir si quieres triunfar. Pero bueno, pues Vernon no se convirtió en una estrella del rock y bueno, no sabía muy bien qué hacer con su vida y acabó en Waco, Texas, donde se unió a los Davidianos. Bueno, pues cuando llegó a Waco, eh, al parecer pues era un chico muy carismático, alguna gente dice que era guapo,
Pero bueno, pues como todos los líderes estos, tenía mucha labia, sabía hablar muy bien, convencía a la gente de cosas y entonces la gente pues estaba encantada con él. Y tal fue así que Lois, la que había sido, bueno, la viuda de Benjamin, acabó liada con él. Él tenía 20 y pocos años y ella tenía 60 y pico. A George, que era hijo de Lois y de Benjamin y que era el que se veía como heredero futuro a ser el líder, pues no le gustó nada esto. Y además tampoco le gustó nada que tanta gente estuviese tan fascinada con este Vernon. Cuando murió Lois, como os podéis imaginar, hubo un poco de batalla por ver quién era el nuevo líder y Vernon y George tuvieron unos cuantos desencuentros. En un momento, George consiguió que Vernon y algunos y sus seguidores se fuesen a otro sitio en Texas, ahí no muy lejos de Waco, la verdad. Pero bueno, pues allí estuvo Vernon durante un tiempo contándole sus historias a sus seguidores, pero se dio cuenta de que si él quería seguir creciendo y quería inspirar a más gente y quería comunicar su mensaje, necesitaba un grupo más grande. Entonces se le ocurrió la idea de volver a Waco y tomar control de los davidianos. Así que allí se plantó con, creo que fueron 7 de sus seguidores, totalmente armados, y se empezaron a pegar tiros con George y con algunos de sus seguidores. A George le dispararon en el brazo y bueno, al final llegó la policía, los detuvo a todos. Hubo un juicio y esto, bueno, no sé, cosas de estas que pasan en Estados Unidos que no se entienden muy bien. El juicio fue por intento de asesinato de Vernon y sus seguidores a George. En el juicio, al final, el jurado no se pudo poner de acuerdo, entonces fue un juicio nulo. Y al final del juicio, cuando es un juicio nulo, pues te dejan en libertad, tal, y hasta decidir si te vuelven a juzgar o no. Pero al parecer hubo un par de los del jurado popular que fueron y le dieron abrazos y todo a Vernon porque al parecer les cayó genial, les cayó súper bien, entonces ellos no pensaban que él fuese capaz de cometer un intento de asesinato, ¿no? Bueno, George eh, dejó de intentar tomar control de su grupo y lo que pasó a continuación con George es un poco un punto y aparte en esta historia, pero es curioso. Al parecer él estaba compartiendo casa con otra persona y el otro hombre le dijo que pensaba que Vernon era el nuevo profeta. Y entonces el bueno de George cogió un hacha y se cargó a su compañero de piso. Acabó arrestado y al final lo condenaron a estar de por vida en un asilo mental, en un hospital mental. Y creo que allí sigue hasta ahora. Bueno, entonces ahí ya fue cuando Vernon, pues Vernon era el nuevo líder del grupo, se cambió su nombre a David Koresh y convenció a los seguidores de que él era el auténtico nuevo Mesías y que solo él podía interpretar la Biblia y su significado real al resto del mundo. Desde el principio este grupo se conocía por ser muy apocalíptico, ¿no? Y David, que a partir de ahora Vernon lo voy a llamar David porque es con el nombre que se le conoce. Bueno, pues David le contaba a sus seguidores que el fin de los días estaba cerca. También los convenció de que el gobierno de Estados Unidos los iba a atacar y bueno, empezaron a almacenar armas. Aquí, y como veréis en toda esta historia, va a haber siempre dos teorías. Una que es la oficial, que es la del FBI, y la otra que es la de los seguidores de Koresh y la de mucha gente que estudió el caso. Y bueno, y de hecho también algunos agentes del FBI que no están de acuerdo con la versión oficial.
Bueno, aquí se dice o se pensaba que David Koresh lo que quería era, como buen líder de secta, ¿no? Alejar a su grupo del resto del mundo, diciéndoles pues que el resto del mundo pues que eran pecadores, que ellos se tenían que alejar para estar lejos de la tentación, todas estas cosas. Pero lo cierto es que, bueno, hay vídeos de estos años donde David Koresh sale con algunos de sus seguidores dando conciertos en bares del pueblo, bebiéndose cervezas, la gente entraba y salía cuando querían, había gente que tenía trabajos fuera del recinto, ¿no? Que tenía sus propios negocios y demás, así que, bueno, pues parece que tampoco estaban tan alejados del resto del mundo. A Koresh le interesaban mucho las chicas no adultas. Es que no se puede decir en YouTube. De hecho, se casó con la que fue su única mujer, porque ya veréis luego, cuando ella tenía 14 años. Él tenía 20 alguno. Y diréis, madre mía, bueno, qué barbaridad, yo estoy totalmente de acuerdo, pero por aquel entonces en Texas, si los padres de la novia daban permiso, la edad de consentimiento eran 14 años. Esto creo que cambió en los años 2000, pero hasta hace poquísimo una chica de 14 años y los padres decían, sí, sí, vale, sin problema, pues se podía casar con un hombre totalmente adulto, ¿no? Bueno, pues con ella tuvo un par de hijos, pero estos no fueron los únicos hijos que tuvo David Koresh. De hecho, también tuvo hijos con la hermana menor de su mujer. Y se dice bueno, que las relaciones empezaron cuando ella tenía 12 años. Se piensa que Koresh en total tuvo unos 12 hijos, aunque pudieron ser más. No se va a saber, no se sabe a ciencia cierta, ni se va a saber nunca. Si al grupo se unían o ya había en el grupo matrimonios, Koresh los convenció de que todos los matrimonios a partir de entonces estaban disueltos y que él era el único que podía tener una esposa. Bueno, no una, sino que todas las mujeres que vivían allí eran sus esposas. Y él era el único que se podía acostar con ellas. De hecho, al resto les obligaba a mantener el celibato. Algunos seguidores de Koresh decían o dicen, siguen diciendo, que todo lo que hacían les parecía mal, o sea, que se enfadaba por todo y que era bastante agresivo y que los disciplinaba continuamente. De hecho, dicen que muchos niños fueron disciplinados de formas bastante bestias porque, bueno, acá los castigaba, pues no sé, pues lo típico con una vara o algo así hasta que sangraban y podían ser por cosas como haber derramado un vaso de agua o cosillas así que no, que vaya, que nada importante, no que haya algo que justifique esto, pero es que eran cosas tonterías de niños, ¿no? Según cuentan estos mismos seguidores, pues nada de lo que hacían era lo suficiente bueno para Koresh y él no paraba de recordárselo, de que no eran lo suficientemente buenos. También le seguía diciendo que el fin del mundo estaba cerca y que los elegidos sobrevivirían porque él era el Hijo de Dios y que se deberían preparar para una guerra. En 1992, la ATF, que por sus siglas en inglés es Alcohol, Tobacco and Firearms, que viene siendo alcohol, tabaco y armas de fuego, ya había escuchado rumores de lo que podía estar pasando con los menores y también sobre las grandes cantidades de armas que tenían en ese centro. De nuevo, aquí nos encontramos con lo que dicen unos y otros. A ver, la ATF, como su propio nombre indica, no tienen nada que ver con el caso de los menores. Eso serían los servicios sociales que ya habían ido al complejo este, al Mount Carmel, y, y- y no vieron nada, no vieron ningún problema con los niños. Entonces cerraron el caso. Pero luego la ATF se va a justificar diciendo que en parte todo esto venía por eso, por lo de los niños, ¿no?
Y también en cuanto a las armas de fuego y las armas que tenían, aquí también hay un poco de discrepancia. Una gente dice que es que uno de los seguidores tenía un negocio de compraventa de armas. Al parecer allí, bueno, pues no sé, la verdad que yo no sé nada de armas y de cómo son las leyes en Estados Unidos ni nada de esto, pero bueno, pues compraban armas, las modificaban y luego las vendían. De hecho, iba a estos eventos en plan al IFEMA a comprar y vender armas y demás. Entonces se dice que era por eso por lo que tenían armas, aunque también tenían muchas para defenderse de, de si había intrusos o lo que fuese, y también porque, bueno, decían que era su derecho, ¿no? Que en el estado de Texas, bueno, todo Estados Unidos lo es, el tener armas. Bueno, y antes de la historia principal hay otra cosa, que era que la ATF estaba teniendo problemas de imagen muy graves. De hecho, había habido otro asedio a nada, una familia que estaba viviendo, pues eso, en medio del monte, lo típico, y bueno, ellos, los agentes, acabaron matando a un niño pequeño y a su madre. Entonces la opinión pública estaba muy en contra de ellos, obviamente. Y hay alguna gente que se piensa que todo esto en Waco, lo de querer rescatar a los niños y lo de querer parar lo de las armas, que era como un lavado de imagen que se quería hacer la ATF para enseñarle al resto del mundo, ay, mira, mira qué bien lo hacemos. Eso fue un fallo, lo otro, lo de la madre y su hijo, fue un pequeño fallo, pero fijaos qué bien hacemos las cosas. Bueno, pues esto nos lleva al 28 de febrero de 1993, cuando 76 agentes de la ATF se plantan en Mount Carmel con una orden de registro y de detención para David Koresh. Su plan era sorprender a los habitantes del complejo y como os digo, pues hacer el registro, detener a David Koresh y nada, y ya estaba. Pero aquí es cuando todo se va a la mierda. Bueno, como os digo, según la ATF, ellos querían sorprender a los habitantes. Bueno, pues los habitantes del complejo no fueron sorprendidos para nada, porque se da el caso de que un periodista tuvo un chivatazo de la policía diciendo que la ATF iba a Mount Carmel a, a registrar la, el complejo este donde vivían, y creo que al parecer también dijeron algo así como que iba a haber tiros, disparos, vaya. Y el periodista este pues no sabía muy bien el camino de cómo llegar hasta allí y paró a un cartero de estos de correos y le preguntó, oye, ¿cómo llego a Mount Carmel? Y el señor pues se lo dijo, y luego el cartero le dijo, oye, ¿y por qué quieres saber cómo llegar hasta allí? Y él le dijo, no, pues porque mi hijo tuvo un chivatazo de que la ATF está yendo hasta allí y que va a haber movida. Bueno, pues el cartero este era el cuñado de David Koresh, así que cogió, se largó para Mount Carmel y, y allí pues se lo contó todo a David Koresh y demás. Pero la ATF seguía insistiendo de que los querían pillar por sorpresa. Lo que pasa es que había un agente que había desarrollado una relación con David Koresh, eran amigos y bueno, con gente del grupo, ¿no? De hecho, iba a rezar allí y demás. Y era un agente que estaba infiltrado allí en el centro. Y el agente escuchó que cuando el cartero le dijo a Koresh, oye, que viene la ATF. Entonces el agente este les dijo, oye, que es que me tengo que ir, que tengo planes, no sé qué, y según él, pues que tenía miedo que le fuesen a disparar. Pero bueno, él salió de allí sin ningún problema y fue a la ATF y les dijo, oye, que no os vais a sorprender, que es que saben que venís de camino. Y bueno, la ATF pues le dio igual y ellos siguieron en sus planes. De hecho, su plan para sorprenderlos era que no iban en sus vehículos propios de la ATF, fueron como en camiones de estos en plan de ganado y demás. Fue
fue el medio de transporte que utilizaron para irse allí. Pero bueno, 76 agentes para una orden de arresto y de registro, pues a mí me parece, bueno, no sé cómo son las cosas allí, ¿no? Pero la verdad que parece así en principio ya un poco excesivo y que tal vez el plan era para más que simplemente registrar la casa. Sobre las 9:45 de la mañana se empezaron los disparos. Otra discrepancia aquí es que no se sabe muy bien quién empezó los disparos. Según la ATF fueron los davidianos, según los davidianos fue la ATF. No se sabe muy bien. Lo cierto es que la ATF sí que mató a una perra que tenían los davidianos con sus 4 cachorros y pues los mataron así, pues porque sí. Entonces no se sabe si fue esos disparos que escucharon desde dentro del complejo, entonces ellos empezaron a disparar, no sé, vaya, no se sabe muy bien. También había helicópteros sobrevolando toda la zona y demás, y bueno, pues los nervios estaban a flor de piel. A las 11:30 de la mañana hubo un alto al fuego, más que nada porque 4 agentes de la ATF habían muerto y entonces la ATF les pidió un alto de fuego para poder ir a recoger sus cuerpos. En total, pues como ya os digo, 4 agentes habían muerto, 16 agentes más estaban heridos y 5 de los habitantes en Mont Carmel murieron y un sexto murió al día siguiente debido a sus heridas. Esa tarde dejaron que 4 niños salieran del complejo. Koresh comenzó a conceder entrevistas, entre ellas con la CNN. El asedio a Waco duró 51 días y terminó en más tragedia aún. Pues bueno, después de este desastroso primer día donde murió gente, donde nada fue según el plan que tenía la ATF, pues el FBI, porque agentes federales habían muerto, entonces pasaba a ser jurisdicción del FBI. Entonces, pues tomaron el caso. El FBI tenía un equipo de rescate de rehenes y tenía, creo que eran unos 400 agentes o algo así, o sea, una pasada de gente. Y bueno, y armas de estas, en plan tanques y Koresh y los negociadores del FBI estaban en contacto casi continuo y bueno, pues un día Koresh les dijo que iba a grabar un mensaje y que si lo ponían en la radio que iba a dejar salir a gente. Entonces el FBI cogió la cinta esta que duraba 58 minutos, las llevó a varios estudios de radio y, la pusieron, ¿no? Y además era en hora punta, en las horas donde más se escuchaba la radio. Y Koresh sí que empezó a dejar salir gente. Y aquí empieza una pauta que se va a dar durante todos los días que duró el asedio, que es que cuando el FBI le pedía algo, ellos solían aceptar, o sea, los davidianos solían decir, vale, venga, pues en este caso les dijo, oye, pues deja salir a más gente. Y ellos dijeron, bueno, pues mira, si nos ponéis esto en las noticias, dejamos salir a gente. Y dejaron salir a alguna gente. Sí que no salieron todos y que iba un poco a cuentagotas, pero aún así sí que iba saliendo algo de gente. Cuando la gente salía del complejo, y aquí de nuevo vuelve a haber 2 versiones, la del FBI es básicamente que la gente no estaban tan... tenían tan comida a la cabeza por David Koresh que no querían salir de allí, del complejo. Pero lo que dice otra gente es que sí, que había gente que quería salir. Lo que pasaba era que cuando salían, cogían a los niños, los separaban de los padres y a los padres los arrestaban inmediatamente. Entonces la gente que estaban viendo las noticias dentro del complejo y demás, pues no querían que eso les pasase a ellos, así que por eso no querían salir, para no ser arrestados y separados de sus hijos. Otra de las cosas bueno, es que de verdad yo no entiendo muchas veces a las fuerzas del orden y demás, pero
La mano derecha de Koresh se quejó a los negociadores del FBI porque había agentes que se estaban bajando los pantalones cuando mujeres o niños miraban por las ventanas, se bajaban los pantalones, hacían gestos obscenos, que un desastre, y se quejó y les dijo, oye, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué tipo de profesionalidad es esta? ¿Cómo sois tan inmaduros que os dedicáis a hacer estas cosas, ¿no? O sea, ¿qué tipo de gente sois? Y luego os quejáis de nosotros. Bueno, al ver que los días pasaban y que los davidianos no se rendían y no salían del complejo, el FBI decidió em, utilizar tácticas más agresivas. Tácticas más agresivas en plan de estas que se dice que se utilizan en guerras, ¿no? O sea, por las noches le ponían altavoces con música a tope, con ruidos, como los sonidos de delfines, sonidos de conejos siendo asesinados, ruidos así a todo trapo, o sea, a todo volumen para que no pudiesen dormir. Y también ponían cañones de estos de luz súper intensa, y se los ponían por las ventanas para eso, para que no pudiesen dormir, ni pudiesen pensar, ni nada, ¿no? Pero la verdad es que si el FBI se pensaba que este hombre, David Koresh, que está un poco loco y demás, pues no sé, volverlo así como más loco, no sé qué objetivo tenía. Aquí voy a romper una lanza en favor de algunos agentes del FBI que al parecer los hubo que no estaban de acuerdo con ninguna de estas tácticas. Tenían muchos profesionales, gente que se dedica a hacer, que se dedica pues a estudiar sectas, todas estas cosas, ¿no? Y les decían que esta en particular que no tenía pintas de ser una de estos de desvivimientos masivos, ¿no? Y bueno, que lo único que querían era eso, aguardar al final de los días, pero nada más. Y bueno, les recomendaron no utilizar ciertas estrategias, pero a la mayoría del FBI, o por lo menos a los altos cargos, pues no les importó y siguieron con su estrategia. Como os digo, más gente seguía saliendo del complejo, eso poquito a poco, pero bueno, seguían saliendo. Cuando el FBI les pedía, oye, que puede salir más gente y tal, pues había más gente que salía. Y el FBI, esto era lo que os comentaba antes, que el FBI cogía y si salía gente tal, pues cogía un tanque y les aplastaba los coches que había dentro del complejo. Entonces, bueno, pues David Koresh y su mano derecha se dieron cuenta de eso, ¿no? Y se lo dijeron a los agentes, les dijeron, oye, que es que nosotros estamos cooperando aquí y vosotros lo que hacéis es, o sea, nosotros cooperamos y vosotros vais y nos atacáis. Entonces, ¿qué es esto, no? Bueno, el FBI también envió cartones de leche dentro del complejo con micrófonos de estos ocultos para escuchar las conversaciones que tenían. Y de hecho uno de estos cartones acabó en la estancia donde estaba David Koresh y está interesante porque se pueden escuchar llamadas, ¿no? Y escuchas mientras están tecleando el número de teléfono porque claro, los estaban ya escuchando. Pues eso, los días seguían pasando, no salía más gente, el FBI seguía allí, los davidianos seguían allí dentro, parecía que nadie daba el brazo a torcer mucho. Entonces al FBI se le ocurrió la gran idea de utilizar gases lacrimógenos. Entonces su plan era lanzar los gases lacrimógenos dentro del complejo y que la gente saliese. Al principio no fueron autorizados en utilizar esta táctica porque no se sabía mucho de los gases lacrimógenos, no se sabía qué causas, o sea, qué efectos podía tener en la gente y, y bueno, pues no, además, bueno, hay circunstancias donde no se deben utilizar, como sitios cerrados, cosas así. Esto era una casa grande, pero bueno, al final era una casa, ¿no?
Y bueno, pues eso, el FBI no, siguió pidiendo a la fiscal general de Estados Unidos, que en aquel momento era Janet Reno, que les autorizase a utilizar estas tácticas porque no había otra manera de conseguir pues salvar, ¿no?, a la gente de allí. El 19 de abril, Janet Reno, la fiscal general, firma la orden, informa a Bill Clinton, que era presidente, de que había firmado la orden para utilizar los gases lacrimógenos. Así que el FBI, con sus tanques, empieza a hacer agujeros en la pared de todo el complejo este y a meter los gases lacrimógenos en la casa. Sobre las 12 del mediodía parece que 3 fuegos comienzan a arder dentro de la casa. Otra vez, 2 teorías. El FBI dice que los davidianos empezaron el incendio adrede. Los davidianos dicen que no, que o lo empezó el FBI adrede o que fue un accidente. Hay algunas grabaciones donde sí que parece que los davidianos están hablando entre ellos y se dicen cosas como coge más gasolina, cosas así sobre la gasolina, pero también se piensa que lo que estaban haciendo era haciendo cóctel molotov para tirárselos a los del FBI, a los agentes. Pero bueno, pues según el FBI, no, lo que estaban haciendo pues era eso, que en sus planes siempre estaba el desvivimiento colectivo de que estaban empeñados, que este grupo era lo que quería hacer. Bueno, pues con la casa llena de gas lacrimógeno, que es, al parecer, se inflama muy fácil. ¿Y qué hacía el FBI? Pues según las cámaras térmicas se puede ver que había agentes que seguían disparando. Paros pueden causar la chispa que empiece el incendio, ¿no? Según los agentes, según el FBI, vaya, los agentes no estaban disparando ya, no, no era así, pero lo cierto es que, bueno, hay imágenes y sí que se ven disparos. Como ya sabéis, muchas casas en Estados Unidos son de madera. Esta, que la habían construido ellos mismos, pues eso era de madera, y el fuego se propagó a una velocidad grandísima. Además, ese día hacía bastante viento, lo cual ayudó que las llamas pues se lo devorasen todo. Aquí vuelve a haber dos teorías. La del FBI, que dice que 9 personas más abandonaron el complejo, lo que es cierto, pero también la que dicen, y de hecho salió en las noticias, ¿no?, que había 20 personas que iban a salir. Y al final, pues sí que o sea, hay imágenes que son muy confusas porque además son con cámaras de estas térmicas, no se ven muy bien. Pero sí que se oyen disparos y demás, entonces lo que alguna gente piensa es que realmente eran 20 personas las que estaban saliendo, pero que el FBI disparó pues a 11 y al final solo 9 consiguieron sobrevivir y salir, aunque con quemaduras, pero consiguieron salir. Dentro quedaban 76 davidianos, entre ellos 25 niños. Se piensa que la mayoría murieron por inhalación de humo, sobre todo los hombres adultos, porque las mujeres, había mujeres y niños que estaban en un búnker bajo tierra y los estaban intentando saquear de allí y, y bueno, pues inhalaron el humo y acabaron muriendo de esa forma. También había muertos por disparo de armas y también en algunas autopsias se vio que había gente que había sido pues o aplastada o que les cayeron cosas pesadas encima. Pudieron ser los tanques que cuando se acercaron más, empezaron a tirar paredes y demás. Pues de nuevo, nunca se va a saber al 100%. El incendio se retransmitió en vivo por la tele. Al parecer todo el país estaba allí enganchado mirando las noticias y a ver lo que pasaba. Tardaron una semana en poder
entrar a la zona del incendio porque todavía estaba tan caliente y ardiendo partes que eso pues tardó una semana en enfriarse la cosa. Otra cosa aquí es que el FBI impidió a bomberos y sanitarios que se acercasen al complejo mientras ardía. Según el FBI lo hacían por seguridad. Pero bueno, aquí es un poco raro, ¿no? Porque los bomberos se entrenan para apagar incendios. Entonces, a no ser que se refiriesen a la seguridad de que no les dispararan, que puede ser, pero bueno, los bomberos, ¿no? Están para apagar incendios, pero el FBI no les dejó acercarse al complejo mientras ardía. Obviamente, y debido a que parecía que todo se había hecho mal desde el principio, pues el caso tuvo consecuencias políticas. De hecho, hubo estas declaraciones en el Congreso y demás. Y bueno, al final pues decidieron que el FBI que lo había hecho todo bien y que nada, que era todo culpa de los davidianos estos, que eran un culto que querían eso, desvivirse todos y, y ya está. Pero lo cierto es que durante todo ese proceso, te puedes creer más una parte de la otra, el FBI tuvo cosas que son, la verdad que es que te explota la cabeza con cosas que hicieron, ¿no? Por ejemplo, uno de los davidianos salió del complejo, intentaba entrar, no me acuerdo, bueno, lo dispararon, lo mataron y dejaron el cuerpo tirado allí entre árboles tal durante días. No fue hasta que aparecer pues, animales salvajes empezaron a ir allí a interesarse por el cuerpo que no lo movieron. Otro davidiano que estaba en la Torre del Agua que tenían en el complejo, pues también lo dispararon. Los davidianos les pidieron, y se oyen conversaciones, ¿no? Les pidieron que les dejasen recoger el cuerpo de este chico. Y es que no les daban permiso para ello, no podían, porque claro, si salían podían ser disparados. Una vez que el FBI les dio permiso para recoger el cuerpo del chico, lo que hicieron fue enterrarlo. Y donde lo enterraron, unos días más tarde, el FBI pasaba con el tanque por encima de donde estaba la tumba del chico y es que pasaban una vez, o sea, hacia adelante, marcha atrás, para adelante, para atrás, así durante un montón de veces y de nuevo les llamaron la atención los davidianos, les dijeron, oye, ¿qué estáis haciendo? Que es que, o sea, es que estáis aplastando la tumba de este chico, pero de verdad, ¿de qué vais? Vaya. Entonces, bueno, pues fue toda una tragedia increíble. Un montón de gente murió, gente que al parecer no quería morir, no eran como el culto este del templo del pueblo, el de Jim Jones, que su objetivo final no fue eso, el de un desvivimiento masivo. Al parecer estos no era lo que querían. Y, y bueno, pues acabó en una tragedia enorme. Hubo mucha gente que se puso a protestar, que fueron a Waco y empezaron a protestar lo que había hecho el FBI, lo que había hecho el gobierno, básicamente. Y entre ellos, uno de los que estaba allí protestando estaba Timothy McVeigh, que un tiempo más tarde se haría famoso por ser el terrorista de Oklahoma, donde murieron un montón también de gente, ¿no? Aquí os pongo algunas imágenes. Esta es de David Koresh con algunos de sus discípulos. Este era Mount Carmel en Waco y como veis lo habían construido ellos, pero bueno, tenía su piscina y tenían allí su sitio para vivir. Bueno, aquí agentes de la ATF con Mount Carmel ahí de fondo. Otra foto de Mount Carmel con todas las fuerzas del orden ahí. Agentes de la ATF en lo que creo que fue el primer día del asedio. David Koresh con su mujer y uno de sus hijos. Esta imagen es de un vídeo que grababan desde dentro, esto era durante el asedio,
para enseñar las condiciones que tenían. Ahí David ya estaba herido, le habían disparado 2 veces y bueno, ahí está enseñando a sus hijos para enseñarles o decirles a los agentes que todo estaba bien. Una imagen del fuego, como podéis ver, tremendo. Otra imagen del complejo en llamas, como ya os digo, todas las televisiones estaban ahí grabando lo que estaba pasando. Esto es como quedó el complejo, como podéis ver, no quedó absolutamente. Esta imagen es durante el incendio y como veis es que el FBI tenía tanques. Y bueno, pues es que parece una imagen de una guerra. Esta imagen es tremenda porque donde veis que pone ATF, tenían la bandera de los davidianos ahí y cuando todo acabó como acabó, o sea, con la muerte de tanta gente, pues a los agentes de la ATF no se les ocurre nada mejor que poner su bandera allí. Y para acabar, una imagen que, madre mía, el ser humano, pues esta es Peña vendiendo souvenirs durante el asedio. Podías comprar tu camiseta y tal, como recuerdo así de souvenir. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Espero que si no conocíais el caso, pues haberos ayudado a conocerlo un poco. Es súper interesante. Hay muchísimos vídeos. Y bueno, si os resultó interesante, dadle al like, dadle a suscribirse, que es gratis y os avisa de cuando vaya a haber un nuevo vídeo. Por cierto, hablando de nuevos vídeos, pienso hacer una serie que son crímenes famosos, pero son crímenes donde hay famosos implicados. Así que espero que os guste esta nueva serie. Publicaré vídeo esta semana que viene y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.